Empezar a grabar. Listo. Bueno, nos faltaba comentar alguna cosilla de la última clase, esta cuestión de la desviación, ¿no? Este apartado de la desviación en Bourdieu. Eh, este rollo de la desviación tiene que ver con esta cuestión de que estas opiniones que uno genera, opiniones políticas que uno tiene, no siempre están, digamos, adaptadas a tu posición de clase, ¿no? Eh, Sobre todo a partir de esta idea de que las opiniones se generan en otros lugares, ¿no? A veces, lo que vimos de los modos de producción, ¿no? Entonces, pueden estar generándose a partir de ideologías o generándose a partir de líneas programáticas de organizaciones políticas, ¿no? O de letos de clase. Pero entonces, digamos aquí cómo funcionaría la desviación, pues tiene que ver con el hecho de que dice Bourdieu, ¿no? Entre más abajo se encuentre uno en la propia jerarquía social, es mucho más difícil que pueda tener, digamos, los instrumentos necesarios para poder construir su propia opinión. Y que entonces tiene que acudir a otros lugares para poder construir esta opinión, que son las ideologías o las organizaciones políticas, ¿no? O las experiencias de la vida cotidiana. Am, aquí es donde se da el desvío, ¿no? Suponiendo que alguien viva abajo de un puente, por decirlo, y entonces nunca fue a la escuela, siempre ha estado en las calles, ¿no? No tiene como estos instrumentos necesarios para construirse su propia opinión, etcétera, etcétera. Y no sé, encuentra un día de repente, se para una chica que los panistas son muy buenos para andar ahí en la calle y a tratar con los jóvenes, ¿no? Y se encuentra con una chica panista que le habla sobre el PAN, ¿no? Los beneficios de votar por el PAN. Y le habla muy padre, muy bonito, además la chica, le cae muy bien, no sé, etcétera, y lo convence, ¿no? De votar por el PAN. Y él no tiene las herramientas para saber pues, que el PAN representa otros intereses que no son los suyos, ¿no? Em, y aquí es donde se da esta desviación, ¿no? O sea, él ocupa un lugar eh, en la estructura social. Sin embargo, su opinión no se adecua a esa estructura social que ocupa, ¿no? Esto es lo que nos dice Bourdieu, ¿no? Es decir, que aquí se está construyendo su opinión a partir de una organización política, ¿no? En específico. Am, entonces, hay distintas formas en las que estas desviaciones pueden operar, ¿no? Pero tienen sobre todo que ver con esta cuestión de cuando uno no tiene esta capacidad de construirse su propia opinión, tiene que recurrir a otros lugares para entonces saber qué es lo que opina acerca de la política, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que un poco nos faltaba comentar con respecto a esta parte de la desviación en Bourdieu. Y bueno, para hoy tocaba otra parte de la lectura, que me parece que permite profundizar más en todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ya la compañera Gaby ya levantó la mano, pero no sé quién más quiera participar acerca de este rollito que seguimos con Bourdieu. Bueno, compañera Gaby, por favor. No, es que era una duda del trabajo, A ver, pero dila, dila, era al final. dila, Este, dila. era con respecto, aquí está. Sí lo tengo para que no me quieran chamaquear. Este, que es asignado a la ponencia y al sistema político mexicano. Por ejemplo, vamos a tener que hacer como pues sí, comparar los dos sistemas, pero más enfocado al que nos tocó, o puedes ir mencionando levemente lo que pasa en México o cómo. Sí, o sea, que ustedes, de acuerdo a todas estas líneas que yo les di de sistema político, de sistema de partidos, sistema electoral, todo eso que yo les mencioné, Ujú. hagan una comparación muy breve,
que me digan, el sistema político, el sistema de partidos mexicano es esto, así y asado. Y el sistema de partidos de tal país es así y asado. Y ya no, o sea, es un trabajo más bien descriptivo, Ok. ¿no? No, porque no se trata de que ustedes hagan una investigación a profundidad y que se pongan ahí a comparar a profundidad estas cuestiones, sino más bien un trabajo descriptivo muy, muy, digamos, muy construido superficialmente, ¿no? A lo mejor a ustedes les puede servir después, si ustedes quieren hacer un ensayo, quieren hacer un artículo o quieren, no sé, para su tesis, suponiendo, les puede servir más adelante, ¿no? O sea, ya tienen una base, este, para, para profundizar más en eso, ¿no? Entonces sí es un trabajo, más bien descriptivo, ¿no? No es un trabajo explicativo que requiere más profundidad, ¿no? Sino que ustedes me digan, bueno, México tiene esto, este otro país tiene esto, en cada uno de esos puntos. Al final, lo que sí les encargue es que hagan una especie de cuadro comparativo, ¿no? De aquellos puntos que les hayan parecido más interesantes de comparar, o de aquel punto que les haya parecido más interesante de comparar, ¿no? Entre el sistema político mexicano y el sistema político del país que les haya tocado, ¿no? Entonces, bueno, ya saben qué rollo con los cuadritos, ¿no? Ya hicimos el ejercicio y todo esto. Entonces, para que ahora lo apliquen este trabajo, al final quiero que me hagan un cuadrito, ¿no? No de todo, no de toda la información que recabaron, porque si no, pues va a ser un cuadro enorme con un montón de información, que no necesariamente tendría coherencia meterla toda en un solo cuadro, sino algo que a ustedes les haya interesado particularmente, ¿no? De comparar entre estos dos países y hacerlo en un cuadrito, ¿vale? Entonces, bueno, eso, nada más. No sé si tengas alguna otra duda. No, Ok, no, ahorita me formo, gracias. sale. Bueno, el compañero, digo, por favor. Sí, buenas tardes, profe. Bueno, creo que la parte que me llamó mucho la atención es cuando inicia la lectura y sí me sonó muy marxista la parte en la que inicia cuando dice que la clase obrera no es lo suficientemente desgraciada y cuando se centra en que ya no hay la violencia, pero ya no la violencia como la imaginamos, sino él retoma en que la violencia no lo va en el aspecto del destrozo, sino de tomar una decisión. Y analizando un poco lo que estaba viendo yo con la lectura, no sé, se me vino mucho a la mente cada vez que escuché siento que Bourdieu tomó mucho en cuenta la parte de la demagogia, o sea, de cómo mucho, yo consideré que, cómo la visión que tienen los políticos, que muchas veces su lenguaje corporal los denota específicamente, no sé, me vino a la mente en este momento, recordé a Naya. O sea, Ricardo Naya era un maestro hablando. O sea, hablando nadie le ganaba en los debates presidenciales, se expresaba de una manera tan correcta, pero su mismo lenguaje corporal expresaba como esa incomodidad, como ese enojo, esa frustración. Así lo veía. Y yo siento que eso lo refleja en la parte en la que dice que la experiencia inmediata y su singularidad intransferible confiere su realidad, plenitud, autenticidad al discurso y al mismo tiempo tiene a impedirle su universalización. Y esa parte la reflejaba, claro que sí, porque sin importar lo que dijera, sin importar lo que expresaba, creo que lo que más nos denota a nosotros como seres humanos es, pues, si lo vemos de este modo, el lenguaje corporal que nosotros mostramos, porque podemos decir algo, pero expresamos otra idea. Y muchas veces siento que en el papel de la política tienes que saber combinar muy bien, si en verdad quieres llegarle a las masas, combinar muy bien tanto tu mismo lenguaje corporal como lo que expresas, porque muchas veces lo que llegues a expresar no se lo vas a transmitir a la gente por simplemente por tus ideas o tus pensamientos, sino por tu forma de ser y hasta incluso tu comportamiento. Eso es como lo que yo vi. Ok. Bueno, creo que aquí cabría hacer una aclaración, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que dices en cuanto a que Bourdieu trata este tema de cómo
la propia generación de opinión también se da a partir de la imagen que genera alguien que tiene un capital político importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, el que te hablas es Anaya, que, que bueno, que ya había tenido por ahí puestos en el PAN y cosillas así, ¿no? Que en ese sentido, pues tenía digamos, un capital político importante y que se valía un tanto deficientemente de su propia imagen, ¿no? Sí se notaba, como bien dices, toda esta cuestión como parecía un robot, ¿no? Como todo tieso, como, no sé, como inseguro, no sé. Este, y, y en esto quizá no llamaba la atención de la gente, ¿no? O sea, no hacía un clic, digamos, en esta cuestión. Quizá porque aquí el etos de clase de las personas no hacía una conexión con la propia identificación de Ricardo Anaya, ¿no? O sea, porque lo veían güerito, así medio mamoncín, llegando con sus camionetotas y rollos así, ¿no? Y entonces uno lo veía muy lejano, ¿no? No había una identificación por parte del etos de clase con él. Um, Porque la gente se asumía, de otra forma, ¿no? Chicken Little, no me acordaba de Chicken Little. Este, Quizá ahí es donde le falló, ¿no? O sea, ahí es donde creo que algo se rompió en estas elecciones de 2018. Fue la vieja imagen del político con un chingo de gel, ¿no? Así, súper bien peinado, trajeado, con corbata, porque ya cuando alguien ve a uno así, por lo general uno ya le tiene desconfianza, ¿no? Es como, no, este coche es político, míralo, y seguro es ratero, ¿no? Por más que se quieran vestir así como súper acá, ya no, o sea, eso ya no conecta con la gente, ¿no? Quizá en algún tiempo creo que lo hizo, pero creo que ya no. Y lo que ha cambiado es, por ejemplo, ustedes vean la crítica que se le ha hecho por parte de ciertas personas muy conservadoras a AMLO por cómo viste, ¿no? Eh, Como si eso definiera su inteligencia o su forma de hacer política o no sé qué, que puede estar equivocado en muchas cosas, pero no tiene nada que ver con, con cómo se viste, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde se rompió, ¿no? O sea, este tipo de forma de vestir de AMLO, si quieren ustedes un poco más, como más de pueblo, si lo quieren así, ¿no? Y su forma de hablar, también su forma de expresarse, ¿no? Cuando de repente suelta frases como esta, la de me canso ganso, o frasecillas de esas, son frases súper viejísimas, ¿no? Que han estado por ahí, rondando coloquialmente en algunos círculos de nuestra sociedad, eh, y que, y que entonces la gente se identificó con él porque se identificaron con su propio etos de clase, ¿no? O sea, su propia ética, su propia vida cotidiana, la vieron reflejada en él, ¿no? En AMLO. Entonces, yo me acuerdo que casi después de que pasaron las elecciones, una amiga mía que estaba en el PRI y luego se fue a no sé dónde, me mandó un video sobre un nuevo movimiento político que según se estaba armando y no sé qué. Y entonces, en el video salieron unos tipos así súper engominados, así trajeados y hablando así como muy acá. Y dije, no, es que no han entendido lo que pasó en 2018, ¿no? O sea, si quieren volver a mostrar ese tipo de imagen, van a volver a perder. Y ya es una imagen, al menos desde mi punto de vista, que ya no funciona. Al menos ya no a nivel general de la sociedad mexicana. Quizá ese tipo de imagen puede llamar la atención entre empresarios o entre clases medias altas, pero en general a la sociedad mexicana creo que ya no es
la misma, digamos, la misma forma de impactar en ellos, ¿no? Am, entonces, eso en cuanto a esto que tú mencionabas, ¿no? Y luego, en cuanto a esta cuestión que tú decías también de la universalización y de la particularidad, creo que ahí va por otro lado, ¿no? Porque cuando él menciona esta cuestión de la particularidad de la universidad, está diciendo más bien que, que cada persona, cada sujeto, sea de las clases dominantes o de las clases dominadas, va a tratar de hacer universal su postura política, su postura particular política, ¿no? Eh, y en este sentido, entonces, lo que dice Bourdieu es que como es difícil que las clases dominadas hagan universal su propia experiencia personal, casi siempre tienen que acudir a alguien más para que les defina, para que les explique su propia experiencia, ¿no? Um, que les diga qué es lo que está sucediendo. Ah, este es un ejemplo de otro autor, pero creo que sirve para explicar esto. Um, Ernesto Laclau hablaba de una cosa que se llamaban significantes vacíos. Los significantes vacíos son una especie como pueden ser palabras, pueden ser lemas, pueden ser símbolos, incluso puede ser una persona, que tendencialmente están vaciados de significado y que por tanto pueden ser llenados de diferente forma. Había un ejemplo que no recuerdo quién ponía, para explicar cómo funcionan los significantes vacíos y de cómo se convierte en una universalización de experiencias particulares. ¿Qué era esta? Una mujer en Argentina acude a abortar a una clínica y entonces en esta clínica le dicen que no puede abortar, ¿no? Y entonces ella se enoja, se quita su zapato y lo arroja y dice, viva Perón, cabrones, ¿no? Y se va muy enojada de ahí. Y en este momento, Perón, el símbolo Perón, la palabra Perón, empieza a significar todas estas experiencias de mujeres a las que no les han permitido abortar. Porque la mujer la convirtió a Perón en un símbolo en pro del aborto. Aunque a Perón ni siquiera le hubiera interesado en su propia vida el aborto, aunque hubiera sido antiabortista, este rollo, esta mujer a la hora de nombrarlo, lo convierte en un símbolo de su lucha y en el cual se pueden identificar muchas otras mujeres. Es de esta forma que una cuestión particular se convierte en universal, ¿no? Pero es muy difícil que suceda para quien no tiene un capital político importante, ¿no? O sea, porque esta mujer pudo haber hecho este acto y nadie a lo mejor nunca se habrá enterado, ¿no? Quizá las redes sociales digitales ahora están permitiendo que este tipo de cuestiones, que este tipo de personas que a lo mejor no tienen un capital político tan importante puedan difundir ciertos mensajes, ¿no? Pero aún así sigue siendo difícil, ¿no? Salir del propio círculo de amistades que uno tiene en las redes sociales digitales. Entonces, por lo regular, este tipo de cuestiones que emergen de una cuestión particular que se transforman en universal, casi siempre provienen de personas que tienen un capital político importante, ¿no? Porque no es lo mismo que yo hubiera dicho, síganme, yo soy la esperanza de México, yo y mi partido somos la esperanza de México. Pues, ¿y tú quién eres, no? O sea, ¿quién chinga de dónde saliste o qué pedo, no? A que lo dijera AMLO, después de toda una experiencia de vida, de andar ahí en la política y en la grilla y andar cambiando de partido y andar creando nuevos partidos y postularse para la presidencia no sé cuántas veces, eh, es muy diferente que lo diga él a que lo diga yo, que no soy nadie políticamente, a que lo diga AMLO, ¿no? Entonces también tiene que ver eso. Por eso
dice Bourdieu, es mucho más fácil que las clases dominantes puedan universalizar sus propias experiencias particulares. Y esto es muy gramsciano, ¿no? Hacerlas pasar como que es el interés de toda la sociedad, que sus intereses particulares son los intereses de toda la sociedad. Eso es un poco, ¿no? Lo que trata de dar a entender en esta cuestión, ¿no? Pero bueno, ¿quién más iba a participar? Había más manos levantadas hace rato y luego se arrepintieron, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, compañero Eric, por favor. Sí, bueno, al momento de leer la lectura, yo pensé que iba a seguir como de la mano con esta parte, pues, de la participación, y siento que ahora en esta parte, en la cuestión del orden moral y lo político, Bourdieu le da como un enfoque, y como lo comentaba Diego, un poco más a la cuestión de los discursos. Y yo lo veía como en esta manera de que ahora como usted mencionaba, las clases dominantes buscaban, o así lo veo, que las clases dominadas les compren pues sus posturas, sus ideas y hacer que sus problemas de ellos, bueno, como sí, sus cuestiones de ellos se hagan también de las clases dominadas. Y pues es interesante cómo el autor mencionaba al respecto de la problemática dominante, que igual una vez más no se cansa como de dar una explicación a la abstenencia de dar respuestas a ciertas cuestiones, y pues Bourdieu lo menciona en que a veces las respuestas son limitadas debido a que responden una cosa con base a su experiencia o a su etos de clase, como lo mencionaba hace rato, que pues el etos de clase es como su manera de llevar su vida. Entonces, igual como lo comentaba Anaya, pues obviamente la gente no se lo compró porque no sentían esa identificación pues, con el participante. Y así, poniendo otro ejemplo de la política mexicana, pues me acuerdo de esta persona que era Juan Cepeda, que era del PRD, que pues caracterizaba al de Nesa, ¿no? El de barrio, el que ahora sí se iba a identificar con todos los mexicanos. Que era rockero, ¿no? Ajá, y Sí. que hasta hizo su fit con Anaya y todas esas cosas, y pues es ese tipo de cuestiones que tratan de pues hacerse como uno solo con los menos privilegiados y así. Y también mencionaba Bourdieu la cuestión de los tipos de culturas, que eran tres: la económica, la social y la cultural. Y que pues eso, bueno, en el caso de la cuestión económica, que era como la persona que tenía un mejor posicionamiento económico que otros, iba a tender sus cuestiones políticas a la derecha. Y pues, por ejemplo, las personas como menos privilegiadas, más pobres, iban a irse hacia la izquierda. Y en la cuestión de lo social, pues se refería como a el tipo de relaciones, las conexiones que tenía, y la cultural sobre, pues, qué tanto conocimiento tienes de las cosas, y que en conjunto este tipo de culturas iban a generar juicios de gusto y de distinción. Y era pues lo que usted mencionaba igual con Anaya. Tal vez para la gente más adinerada, para whitexicans, por así decirlo, Anaya era como, o Omid eran las personas perfectas. Pero para tal vez los menos privilegiados, la gente de escasos recursos, pues no lo veían como la mejor opción, y su voto se fue hacia la izquierda, y fue como pudo haber ganado pues López Obrador. Y ya, sería todo. Vale, muchas gracias. Sí, es esta cuestión que igual ha estado rondando, ¿no? Toda nuestra práctica desde que empezamos a leer a Bourdieu, que es esta cuestión de las distintas culturas que tienen un impacto también en nuestra conformación de nuestra opinión política, ¿no? Pero no solo política, sino de lo que hace Bourdieu aquí o sea, lo que estamos leyendo de Bourdieu es un pedacito de todo el análisis que hace acerca de un chingo de opiniones. Acerca no nada más de la opinión política, sino de por qué me gusta, por qué prefiero este deporte y no este otro, ¿no? ¿Por qué prefiero este arte y no este otro, ¿no? Y recuerdo que por ahí mencionaba, ¿no? ¿Por qué a las clases bajas no les gusta el golf? Pues porque, o sea,
el hecho de jugar golf ya implica una posición económica importante, que se tiene un capital económico importante, ¿no? Por ejemplo, aquí atrás de mi casa hay un club de golf Bellavista. Y bueno, uno va por ahí por un rumbo que se llama Ailes, y es una callecita muy, muy bonita. Y luego cuando uno sale de Ailes al otro lado, que ya es como, digamos, la otra parte del club de golf, uno empieza a ver ahí los contrastes, ¿no? Ya empieza uno a ver como casas así, pues sin pintar, puro ladrillo, ¿no? Algunas casas que no tienen ventanas, sino que tienen ahí unas bolsas que tapan esos espacios, ¿no? Cosas así. Y uno podría preguntarse, podría llegar e insultarlos y preguntarles algo así. Oye, si vives tan cerca de un club de golf, ¿por qué tú no juegas golf? Y bueno, pues es que, o sea, entrar a ese club de golf, pues implica que hay que tener una capacidad económica importante, ¿no? Son esas cuestiones las que analiza Bourdieu a lo largo de todo el libro, ¿no? Entonces sí son muy importantes, o sea, digamos, a partir de estas tres cuestiones que tú mencionaste de la cultura económica, cultura social y cultura política, que se va construyendo también la propia opinión, ¿no? O sea, es una especie de articulación de estas tres cuestiones que va a dar lugar a un modo de pensar particular, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy interesante. Bueno, el compañero Imanol, por favor. Pues, profe, la parte del discurso es más compleja cuando te toca hacerlo. No, me ha tocado muchas veces el hacer algunos discursos para cierto sector de la población en específico y sí es muy complicado el darle. Por ejemplo, platicábamos con una diputada local de Tlaxcala y nos comentaba que en ciertos municipios muchas veces se logra distinguir entre quiénes son campesinos, quiénes son carniceros, quién se dedica a esto, quién se dedica al otro. Y lo más complejo es cuando vas por lo estatal, ya sea por diputación o por la gobernatura. En este momento, pues el agarrar todas las significantes, pues es un poco complejo para acoplarlas en el discurso y sobre todo no hacer que ese discurso también vaya acorde con la imagen que se va a presentar. Entonces, hay ciertos modos en los cuales yo me pregunto qué es lo que está en nuestro modo de ser hasta cierto punto. Si influye el Estado o como tal la personalidad del sistema político, sin contemplar meramente al Estado. Porque muchas veces no está la cuestión de cómo te peinas, cómo hablas, cómo vistes, e inconscientemente, pues es un adoctrinamiento, lo que sería, pues, ¿cómo se llama? Efecto de inculcación. Entonces es bastante curioso. Otra de las partes que también me he fijado mucho, aparte de está el cómo hablar en público y el cómo hablar ya en una negociación política. Por ejemplo, el dirigente del PT, Alberto Anaya, fue senador y me parece que tuvo ahí por algunos asuntos políticos muy buenos, aparte de que pues se dedica mucho a la cuestión de la política exterior. Entonces, si lo vemos a un ejemplo macro, también el modo de hablar de manera diplomática, cómo te presentas, muchos de mis compañeros no saben un poquito de lo que nos han platicado del protocolo. Es una cuestión también de inculcar la cultura de un estado hacia otro, tal como lo hizo Estados Unidos a través de una diplomacia directa o pues diferentes medios como la música, toda la mercancía, la parte comercial. Entonces, es complejo ver al Estado nada más como, o al sistema político como una arena meramente política, porque influyen bastantes cosas. Y bueno, ya para concluir, pues esta es la cuestión que usted mencionaba de la clase dominante o objetivada, por así decirlo, que es la que inculca todas las cosas. Y de cierto modo, sí influye bastante, incluso en el hecho de hacer, o lo que a mí me sorprende es cómo su voluntad la transmiten a otros para que se vuelva una voluntad general, así como lo hizo López Obrador en sus primeros discursos, e incluso antes de ser presidente,
ahora que es presidente, veo que pues lo atacaban primero, se sacó lo del BOA, después el Frente Federalista, la Alianza Federalista que hicieron algunos gobernadores, etcétera, etcétera. E incluso, voy a tomar un ejemplo, la liberación del hijo del Chapo. O sea, toda la oposición que estaba en contra de López Obrador creía que con eso pues iba a acabar básicamente el sexenio de López Obrador. Sin embargo, ¿qué sucedió? O sea, la liberación no le hizo ni cosquillas a toda su imagen política. Entonces, ahí vemos cómo es que está transmitiendo todo su peso político, todo el peso de un partido que representa hacia las masas. Ahora, ¿qué es lo que se puede ver? Bueno, ahorita a López Obrador ya se le cumplió el capricho de ser presidente y pues está dejando bastantes vacíos políticos y de poder en diversos campos. Pero bueno, ya de algún otro modo, perdón, López Obrador marca un parteaguas en la política, porque ya el mexicano, sepa o no, sea desde la cultura parroquial, sea de la cultura que sea participativa cívica, va a estar buscando un antes y un después, qué sí hacía AMLO y qué no va a hacer el otro presidente, qué presidente se va a parar a aventarte tu choro en las mañaneras, qué presidente va a hacer esto, qué presidente va a hacer lo otro, y entonces ya la legitimidad de AMLO se va a quitar, digo, se va a quedar, perdón, por un buen tiempo. Y pues sí, es interesante la influencia que ejerce, ¿no? Entonces por eso me pregunto, si realmente es el sistema político que influye en nosotros o es directamente el Estado. Ah, pues es que el Estado es una cosa mucho más amplia que el sistema político, ¿no? Y, el sistema político es más bien una estructura ah, que da cuenta del funcionamiento político del Estado, pero el Estado es mucho, mucho más, ¿no? Que el simple sistema político. Am, Me quedé pensando en esta cuestión que tú decías, ¿no? O sea, cómo conectar con el discurso, o más bien cómo conectar un discurso con el de la gente, o con la gente. Esta cuestión es, eh, um, digamos, entre más ambiguo sea un discurso es mejor políticamente. Eh, Entre menos uno abre sobre cuestiones particulares, es mejor, ¿no? Eh, a ver, déjenme aquí compartirles la pizarra. Aquí me voy a meter con una cuestión, bueno, con esto que ya explicaba yo de Ernesto Laclau, de los significantes vacíos, etcétera. Pero luego para explicar cómo funciona el propio discurso, ¿no? Político. O sea, supongamos que, bueno, según eso es un círculo, ¿no? Tratan de ser un círculo esas cositas. Cada uno de esos círculos representa una demanda particular, ¿no? Y bueno, puse esta división de los círculos porque cada una de estas demandas es particular, pero al mismo tiempo se identifican entre sí, ¿no? O sea, por un lado, digamos, esta partecita es lo que tienen de particular y lo de arriba es lo que hace que se identifiquen entre sí, que encuentren una cuestión que, que entre ellas digan, esto tenemos en común, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no sé, esta es una demanda de, de agua de alguien que vive ahí en Iztapalapa, ¿no? Que no le llega el agua chido. Y luego esta es una demanda de, no sé, pavimentación porque no han pavimentado su calle en no sé cuánto tiempo, ¿no? Dijémoslo en paving.
Luego esta otra demanda, pues es, no sé, de salud, porque pues no tiene seguro social y las clínicas que están por su casa pues son deficientes, ¿no? Luego esta otra demanda que, no sé, sería educación, ¿no? Un muchacho que ha querido entrar a la universidad, pero pues nunca se ha podido quedar, ¿no? Luego está otra demanda, eh, no sé, ¿qué más podría ser? De seguridad. Transporte. Claro, seguridad, gracias, es una buena. Seguridad, ¿no? Dejémosla así, seguro. Y esta otra, no sé qué otra demanda se les ocurre. ¿Qué demandan ustedes? Alumbrado público, parece, o algo así. Ok, a ver, alumbrado. Y entonces todas esas tienen una falta. Cada una de estas demandas representa una falta, ¿no? Ya sea de agua, de pavimentación, salud, de educación, de seguridad, de alumbrado. Pero todas ellas, bueno, surge una en particular que, que dice, no más PRI, ¿no? Por poner un ejemplo. Aquí lo que ya está haciendo es empezar a señalar a un enemigo. Empezar a señalar quién es el culpable de todas estas faltas, ¿no? Suponiendo que todavía vivimos en la época en la que el PRI tiene más de 70 años de gobernarnos, que no hemos salido de ese asunto, y que entonces la gente empieza a asumir que aquí hay algo que les está faltando, pero que hace falta que alguien señale un culpable, ¿no? Y entonces, como todas estas, digamos, se encuentran en tanto que, o se identifican en tanto que tienen una falta, empiezan a conjuntarse en lo que se llamaría una cadena de equivalencias, ¿no? Pero además se encuentran que esta demanda particular logra representarlas a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque dice no más PRI, y ellos asumen que el PRI es el culpable de cada una de esas faltas que tienen. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? Ok. Entonces esta demanda particular, logra representarlas a todas estas, ¿no? En su propia falta. Pero aquí, entre tú más eslabones a la cadena vayas agregando, el discurso se va haciendo más ambiguo, se va haciendo mucho más flexible. ¿Qué significa no más PRI? No necesariamente tiene que significar que va a haber agua, o que va a haber pavimentación, o que va a haber salud, o que va a haber educación. Sin embargo, cada una de estas demandas asume que como el PRI es el problema, cuando no haya más PRI, se van a acabar estas faltas, ¿no? Por tanto, este discurso es mucho más abierto, se va haciendo más ambiguo porque puede significar que puede representar, digamos, que ya va a haber agua, que ya va a haber pavimentación, que va a haber salud, que va a haber educación, que va a haber seguridad, que va a haber alumbrado, que va a haber un montón de cosas más. Pues no va a tener, por eso se llaman significantes vacíos, porque no tienen un significado, digamos, bien establecido, bien delimitado, pero aparte representa digamos, una especie de valor, o sea, tiene valor en sí misma el hecho de no decir no más PRI, porque como ha estado gobernando durante 70 años, se entiende que no es democrático, ¿no?
O sea, esto es igual, o más bien diferente, a democracia. Y la democracia tiene un valor por sí misma, ¿no? En nuestra forma de entender occidental, la democracia tiene un valor por sí misma. Y entonces tú vas aquí agregando más demandas y más demandas y más demandas y más demandas, o más, digamos, más eslabones a la cadena de equivalencias, el discurso se va haciendo más ambiguo porque tiene que empezar a tomar en cuenta cada una de ellas. Es como cuando alguien te dice, que volvamos al ejemplo, ¿no? Este clásico que ya había dicho, ¿no? Varias veces, del te amo. Es súper ambiguo, o sea, te amo, ¿qué quiere decir? Que me vas a regalar todas tus cosas. Te amo quiere decir que me vas a tratar súper bien. Te amo quiere decir que no sé, que te vas a quedar conmigo hasta el final de los días, que no sé, etcétera. Puede querer decir muchas cosas. Pero en cuestión política, eh, entre más ambiguo sea un discurso, se hace más inestable, pero es capaz de acumular muchas más demandas particulares. Porque si tú te pones a hablar solamente del agua, eh, pues te vas a quedar ahí y no vas a poder universalizar tu discurso, sino que se va a quedar solamente en esta cuestión particular. Creo que es también lo que nos dice Bourdieu, ¿no? O sea, Bourdieu al señalar la cuestión de que quien produce el propio discurso político trata de universalizar y hacer coincidir sus intereses con los de toda la sociedad, pues lo que va a tratar de hacer es de dar un discurso que sea posible que todos lo valoren. Pero pues como tú estás en una posición, digamos, de privilegio, pues a ti no te falta el agua, ni te va a faltar pavimentación, ni salud, ni educación, ni seguridad, ni alumbrado. No puedes, en ese sentido, no puedes, tu discurso particular, tu etos de clase, no puede representar todas esas demandas, ¿no? Em, Hace falta que tú propongas algo que sea universalmente valorado, como la democracia. Eso independientemente de que tú seas de clase alta, de clase baja, de en medio, de más arriba o de más abajo, se supone en nuestra idiosincrasia occidental que tiene un valor. Y entonces vas a encontrar muchos más simpatizantes que si hablas de tu propia experiencia particular o si hablas de experiencias particulares de otros, ¿no? Que obvio, en un discurso lo dirás, hablarás de salud, de educación, etcétera, pero vas a tener que recurrir a una frase, a una palabra que logre representar cada una de todas estas demandas, como no más PRI y sí democracia, ¿no? Bueno, déjenme terminar de compartir esto. ¿Cómo se hacía? Papá, ya. Ay, no sé, no era. Aquí, ya. Entonces, bueno, este es el asunto del propio discurso político, ¿no? Si quieren encontrar más sobre esta cuestión, pues lean Ernesto Laclau, eh, lean los fundamentos retóricos de la sociedad, o ¿qué otro libro? La razón populista, o hegemonía y estrategia socialista, ¿no? Por ejemplo, en este libro de hegemonía y estrategia socialista, lo que dice Laclau es que la política es esencialmente una práctica articulatoria. O sea, que lo que hace la política es articular un montón de demandas diferentes, heterogéneas, eh, dentro de una visión común, ¿no? Pero aquí es donde entra este problema que nos plantea Bourdieu. O sea, que realmente esta visión común nunca es tan común, sino que se sostiene a partir de modos de producción que están hechos en otros lugares, que no son necesariamente eh, los de la gente que está participando o que se siente atraída o identificada con ese discurso. Um, y
bueno, es en cuanto a ese asunto. Y cuando estabas hablando de esta cuestión de la diplomacia y que cómo también en la diplomacia se utilizan los discursos, me acordé de este librito, se los voy a enseñar. Este librito, The Myth of American Diplomacy, de Walter L. Hickson. Se los recomiendo si les interesa meterse a cuestiones de diplomacia gringa. Y un poco lo que dice es que el discurso diplomático de los Estados Unidos al exterior se fundamenta en un discurso, en el discurso del interior y en una hegemonía que está construida en un discurso que se constituye a partir de ciertos elementos del interior, ¿no? Y que ese discurso en realidad es un mito. Es el mito de América, el mito de la América liberadora, que nace primero como un discurso al interior, ¿no? De los propios colonos que van llegando a las nuevas colonias Norteamérica, pero que después se convierte en una suerte de discurso al exterior, ¿no? De nosotros vamos a los países a hacer libres a las personas. Y este discurso pues ha estado desde el principio de la constitución de los Estados Unidos como país, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de cómo los gringos, supongo que ustedes conocerán este dato, crearon un país ahí en África para correr a todos los negros que estaban ahí en su país y le pusieron el nombre de Liberia. Sí, Liberia lo inventaron los gringos, de hecho tiene una bandera muy parecida a los de los Estados Unidos, y los gringos corrieron a todos, bueno, no a todos, pero a una gran parte de su población negra los mandaron para allá. Entonces, aquí también está este discurso, ¿no? Aparte, ¿cómo nombran a este país Liberia, ¿no? O sea, como el país de la libertad, ¿no? Un rollo así. Entonces, bueno, me acuerdo de esas cuestiones ahorita con lo que mencionaba el compañero Imanol. Bueno, la compañera Gaby que no está de acuerdo, no sé por qué dice que no, pero a ver, vamos a ver qué dice. Pues sí, porque esos gringos vienen obsesionados con la libertad, ¿no? Pero bueno, Sí. bueno, la lectura me pareció interesante por toda la línea de investigación que sigue este autor. Creo que es muy, no sé, ha de haber sido muy difícil, ¿no? Andarle ahí preguntando a la gente para hacer todo este tipo de textos. Y me, como que sigue retomando las cuestiones de los trabajadores y en las primeras páginas te dice que, por ejemplo, si le preguntas a un agricultor, a una persona, no sé, que trabaja en una tienda o que barre una calle, no siempre pues van a tener el mismo nivel de acceso a la educación que, por ejemplo, nosotros, así, por diversas condiciones. Y dice que, por ejemplo, el agricultor siempre va a responder a un cuestionamiento con lo mismo. O sea, si tú le preguntas de política, si tú le preguntas de movimientos sociales, si tú le preguntas, no sé, de qué piensa acerca de cierto candidato o así, pues siempre te va a responder lo mismo, porque no tiene como una visión más amplia para dar una opinión y para generar un juicio propio más allá del que tiene muchas veces que lo obtiene gracias a los medios de comunicación, ¿no? Porque yo pienso que de todos este tipo de personas que no tienen como un acceso tan directo a la educación, siempre tienden a buscar, no sé, las noticias, ¿no? En la tele o cosas así. Y pues ellos se quedan con lo que ven en la tele, porque pues no tienen tiempo de investigar, no tienen tiempo de ir más allá de lo que... Te nos estás trabando, compañera Gaby. Si quieres, apaga tu cámara para que te escuchemos bien. ¿Nos escuchas o te nos fuiste? Creo que sí se fue porque No pasa nada la su imagen. internet marca rojito. Sí, yo creo que ya se nos fue. Bueno, no se nos fue, sino Ese se grupo de desconectó. personas que yo sepa no tiene como esa capacidad, una opinión, y a la vez querían que fuera así.
¿Sí me escucha, profe? Te escuchamos la mitad. Es que te Ah, no puede ser. desconectaste. Sí. Es que tengo una conexión muy inestable. Pero mira, lo que te decía era que si quieres apaga tu cámara A ver, y te escuchamos. ¿ya me escuchan Sí, bien? sí, sí, te escuchamos. Yo no sé ni en qué se quedaron. En, Yo bien inspirada, ya llevaba. en toda esa cuestión que estabas explicando de cómo la clase obrera, pues en realidad, o sea, construye su opinión en otros lugares, ¿no? En los medios de comunicación estabas hablando, en la Ujú. televisión y todo esto. Ah, sí. Y que entonces este tipo de población tiende a autoexcluirse porque no tiene las posibilidades de poder tener pues sí, una opinión propia porque pues no tiene ese acceso. Y decía también que los que son más desfavorecidos políticamente, casi siempre hay como otras élites que hacen que eso sea así. O sea, no les se permiten seguir avanzando. Y hablaba acerca también de la movilización colectiva y de los problemas y también de, de que todos estos movimientos pues muchas veces se hacen por los más desposeídos política y culturalmente y nos hablaba acerca también del movimiento del 68 porque al parecer perdió todos estudios de Francia, ¿no? Entonces pues vemos que ahí también se desarrolló como muy fuertemente este problema de la educación y también me llamó mucha la atención acerca de la problemática dominante que decía, es que no sé si lo entendí bien, a ver si me puede ayudar, que decía que las personas tienden a tener una demanda social, como lo vimos ahorita en el ejemplo, ¿no? Todos tienen una demanda, pero ya después no saben a qué responden. O sea, ya después de que inician el movimiento, no saben si ese movimiento está respondiendo verdaderamente a todos esos cuestionamientos, intereses y que permitan, pues sí, darle una solución a esa pregunta o a esa problemática que ellos tienen. Eh, y entonces decía que las personas responden a sus preguntas y situaciones por una experiencia propia. Y eso es lo que comentaba el compañero Eric del etos de clase. Y pues ya, creo que pues ya, lo demás ya lo dijeron. Pero ¿qué no entendiste de esa parte? ¿Qué no Porque entendí de esa parte? ajá. Ajá, no entiendo muy bien la cuestión de que cuando el movimiento social se desenvuelve y están en la lucha, ¿cómo una persona, o sea, desde el punto de vista individual, cómo una persona sabe si de verdad pues ya cumplió como su cometido y cómo sabes si toda la colectividad ya lo hizo? O sea, es que es lo que se entiende, lo que yo entendí en la lectura, pero no sé si no entendí bien. No, no, sí, 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 o sea, es que nunca lo sabes. Ajá. Este, Entonces eso sería como el etos de clase, porque dice, las personas responden a sus preguntas y situaciones. sí, tengamos en mente otra vez el ejemplo que les puse, ¿no? Esta cadena de equivalencias y los distintos eslabones que son las demandas, ¿no? Am, esta cadena de equivalencias, como cada una de ellas, cada una de estas demandas tiene una inscripción tanto particular como, como homogénea en términos del discurso político al que se une, eh, siempre está en riesgo de ser olvidado por el propio discurso político, ¿no? De ser hecho a un lado. Depende del contexto. Hay ciertas demandas que son más difíciles de hacer a un lado por parte del propio discurso político y de quien ejerce ese discurso político, ¿no? Y quien lo construye. Eh, si tu demanda es muy, muy importante, o sea, si tiene un impacto social muy importante, es muy difícil que el propio discurso político lo haga a un lado o lo deseche, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu demanda es una cosa que ahorita casi nadie le interesa, ¿no? Pensemos,
no sé, que quiten esta cuestión de la tenencia, ¿no? De cobrar por tener un automóvil, ¿no? Como un impuesto. Eso ahorita no es una demanda importante, ¿no? No hay gente movilizándose por esta cuestión, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, la demanda de los feminismos ahorita es una cuestión central. Todas las demandas de los feminismos, ¿no? Por la repercusión social que están teniendo. Y entonces el propio discurso político, incluso otro tipo de discursos, tienen que asumirlo como propio. Tienen que recibirlo en esta propia cadena de equivalencias, ¿no? Por ejemplo, ahora que estaba viendo Disney Plus, quería ver, quería ver Aladdin para recordar mis viejos tiempos. Pues puse Aladdin, ¿no? Y entonces, no es el rico humillando al pobre. Entonces puse Aladdin, pero antes de que empezara la película, salió como un mensaje que decía algo así como que esta película fue hecha a partir de... O sea, fue hecha hace muchos años y todavía refleja en ella ciertos estereotipos con los que ya no estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, aún así hemos decidido compartirla, siendo conscientes de que no queremos más estos estereotipos, sino una sociedad inclusiva. Algo así, decía el mensaje, ¿no? Y supongo que hablan de los estereotipos con los árabes y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué lo han tenido que hacer? Pues porque ahorita hay una demanda muy fuerte por parte de la misma sociedad de toda esta cuestión de la inclusión social, ¿no? Y de la aceptación de las diversidades, ya sea de género, de preferencia sexual, de étnica, ¿no? Etcétera. Entonces, a mí me ha parecido, por ejemplo, siempre que es una trampa por parte de algunas grandes empresas asumirlo, ¿no? O sea, que realmente no es que les interese la inclusión ni nada de eso, ¿no? Sino que pues tiene que ver más bien con cuestión de marketing y de seguir vendiendo, ¿no? Y por eso lo hacen. Por las razones que sean, pero lo hacen. Y entonces también, o sea, esta cuestión de que si tu demanda es que ya se acaba de la tenencia, pues a lo mejor el discurso político al principio te hace caso por decir, bueno, sí, háganle caso, no está de más que tengamos aquí a alguien más, ¿no? Que nos apoye. Pero al ser tu demanda tan, digamos, tan superflua en términos sociales, el discurso político lo puede hacer a un lado en cualquier momento y no cumplirse ese deseo particular que tú tienes. Porque como ya decíamos hace rato, depende del capital político que tengas y del cultural y del económico y del social. Si tú no eres nadie, o sea, si yo ahorita aquí les digo, vamos a armar la revolución, ¿cuántos me van a seguir? No creo que, bueno, el compañero Diego me sigue. Pero de ahí en fuera, bueno, la compañera de Andrea Ramírez también, ya tengo dos. Pero de ahí en fuera, parece que nadie más estaría dispuesto a seguirme, ¿no? Pues porque no represento fuera, no represento nada. Y en este sentido, pues es porque yo no tengo el capital social, ni cultural, ni económico necesario, ¿no? No salgo en la televisión, no escribo libros como Felipe Calderón, no, no sé, no tengo tantos seguidores en Twitter o seguidores en Facebook, o no tantas personas ven mis historias en Instagram y las comentan, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo eso es una desventaja.
en términos de capital social, ¿no? Tampoco tengo el dinero para invertir en comerciales de televisión, por ejemplo, ¿no? O en comerciales que salgan en Facebook, o en comerciales que salgan en Twitter, o alguna página de internet, ¿no? Que diga, apoya a Nahum para que haga la revolución. O sea, no tengo esa capacidad, ¿no? Ni tampoco social, o sea, no tengo los contactos que me apoyen, ¿no? O sea, el más grande contacto que yo tengo es no sé, mm, bueno, no les diré quién es mi contacto más importante, pero pero tampoco es así como que digan ustedes, no manches, o sea, se codea con presidencia, ¿no? Un rollo así. No, entonces, no, Pablo Iglesias. Sí, mi contacto más importante es Pablo Iglesias. Entonces no tengo yo esa capacidad en términos de estas diferentes culturas, ¿no? Y eso me limita a tener que yo depender de un discurso ajeno, ¿no? O sea, no puedo yo construir mi propio discurso y tratar de universalizarlo, sino que dependo de un discurso de alguien más, con alguien que sí tiene, o de una organización que sí tiene la capacidad de construir un discurso político capaz de llegar a más gente, ¿no? Aquí es donde entra también la cuestión de las propias contradicciones que uno tiene que asumir cuando entra a hacer política, ¿no? Como uno no puede universalizar su propio discurso tal cual uno quisiera que fuera, pues uno por lo regular termina uniéndose al que le suena más o menos agradable o que le suena menos peor, ¿no? Y eso también va definiendo nuestras preferencias políticas, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya me eché un gran choro con esta cuestión que nos compartía la compañera Gaby. Perdón, compañero Fernando, también tú, por favor. Gracias. Bueno, de la lectura hubo muchas cosas que pude como rescatar, sobre todo en el discurso político que pone el ejemplo del periódico en Francia, ¿no? Que dice que el periódico las personas lo leen no tanto para alimentar su ideología, sino porque les pone de manifiesto que son parte legal del país, les da el reconocimiento de, pues, puedes participar en la política, y creo que es algo de lo que también pasa aquí, incluso, bueno, creo que desde pequeños no nos interesaba tanto, no tanto los periódicos, sino las noticias, y creo que como vamos creciendo, pues existe como la necesidad, o me atreveré a decir, la obligación del ethos moral de estar informado, ¿no? Otra cosa que me pareció importante fue que menciona sobre las clases, la diferencia en las clases sociales y la diferencia de ethos, cuando menciona que, pues, las diferencias no van en sí por las generaciones, ¿cómo se dice? La brecha de generaciones, sino más bien por el diferente, ¿cómo se dice? Capital económico y cultural. Yo recuerdo en mis clases de macroeconomía que mi profesor nos decía que cada generación es más rica que la precedente, pero el problema es la mala distribución de la riqueza. Y también en cuanto a estas diferencias de generación, mencionaba que existe la trayectoria colectiva y la individual, que la colectiva es también lo que decíamos del ethos, en la forma en la que te construyes y con quién te rodeas, que te va pues permeando en tus opiniones, pero que también individual, que hay, creo que lo nombra habitus, que es como la representación que se tiene que tiene uno mismo en el sistema, en el mundo social, que hay personas que tienen un hábitus diferente siendo o teniendo un mismo ethos social, y eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? Que es la parte de la deconstrucción. Sí, claro. Esta cuestión que mencionas del ethos del hábitos está interesante porque, o sea, esta cuestión del ethos y del hábitos de estas experiencias que uno vive en su vida cotidiana, cómo se articulan luego en un discurso político o en una identidad política que es homogénea o que trata de ser homogénea, es muy interesante, ¿no? O sea, uno tiene que,
uno tiende a identificarse con esos hábitos que son más o menos parecidos, ¿no? O con estas experiencias de vida que son más o menos parecidas. Nadie nunca tiene las mismas experiencias de vida, eso sí, ¿no? Todos, cada uno de nosotros tenemos experiencias particulares, pero que sin embargo podemos encontrar ciertos parecidos con otras experiencias a lo largo de nuestra propia vida, ¿no? Y en este sentido, entonces, el reto que tiene un discurso político es de poder articular cada una de esas diferencias en un solo discurso particular, ¿no? Y ahí la capacidad de los que hacen discursos políticos, del que hace un discurso político, no me refiero nada más a los que lo escriben y le dicen al político, toma, aquí está lo que te escribí, sino en el sentido de que las propias personas somos discursos andando. Decimos algo porque simbolizamos algo, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera bien, bien rasurado, no sé, bien peinadito, a lo mejor tendrían otra concepción de mí que la que tienen, ¿no? Si yo me presentara a todas las clases así trajeado, ¿no? Aunque en Zoom quizá nada más traería así como el saco por encima y por abajo los calzones nada más, ¿no? Quizá tendrían otra perspectiva de mí. En ese sentido, o sea, es que nosotros también somos una manifestación simbólica o significante de algo, ¿no? En ese sentido, o sea, discurso es todo, no es nada más el texto. Discurso es discurso es cómo nos representamos esas experiencias que hemos vivido y cómo las conectamos con otros y cómo cada cosa tiene una significación particular. Entonces, todo lo que nos rodea, en cierto sentido, en términos Foucaultianos, es discursivo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una cuestión muy, muy interesante. O sea, y el concepto de hábitos que construye Bourdieu nos permite entender un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué nos comportamos de cierta manera? ¿Qué tiene que ver esa forma en la que nos comportamos con el lugar que ocupamos estructuralmente en la sociedad, ¿no? Eh, y cómo esto, además, eh, viene ya dado a partir de generaciones pasadas, ¿no? O sea, ustedes pónganse a pensar en cada uno de los artefactos con los que nos rodeamos en la vida cotidiana. Una mesa, una cuchara, un tenedor, un cuchillo, un plato, un vaso, un escritorio, un librero, una cama. Todo eso ha sido construido a lo largo de muchas generaciones, ¿no? O sea, hubo alguien a quien se le ocurrió por primera vez utilizar, no sé, una cosa para llevarse la comida a la boca. Y luego todos hemos heredado esta cuestión, que ahora ya forma parte de nuestros hábitos, ¿no? Ya no nos preguntamos, ya no nos preguntamos quién inventó la cuchara. ¿Alguien de ustedes sabe quién inventó la cuchara? ¿O alguien de ustedes sabe quién inventó el tenedor? ¿O quién inventó el cuchillo? ¿Quién inventó la mesa? Son cosas que ya están en nosotros, ¿no? Y que ya las asumimos como naturales. eh, y que forman parte ya de... ¿Quién es Bolobín Bolobán, compañera Abigail? Bueno, No, es que dicen el mal como el del medio. Se voló ok, bien, ¿no? ok, ok. Chale. Bueno, entonces ya son cosas que tenemos asumidas y son las que ya vivimos en nuestra naturalidad, que forman parte ya de nuestros hábitos, ¿no? Pero también hay de hábitos a hábitos, ¿no?
mm, no sé, o sea, hace algún tiempo fui a una reunión de Dios, quizá fue Dios, a una reunión de ¿cómo se llamaban? De egresados de economía de la generación 70 y no me acuerdo qué. O sea, o 60 y no sé qué. Pues ya eran viejitos, ¿no? Y nada más éramos yo y otro amigo los únicos chavillos ahí. Y estaba dando una conferencia el hermano del profesor Rodolfo Jiménez Guzmán, Manuel Jiménez Guzmán. Y y bueno, estaba hablando sobre los masones, por qué él es masón y rollos así, ¿no? Entonces, nos invitaron ahí, pero era como, pues, super nice, ¿no? Ya había un montón de cucharas y un montón de tenedores, ¿no? Ahí en la mesa. Y de cuchillos. Y decían, chinga, ¿y para qué tantos, no? O sea, pues yo con unos, pues ya me armo, ¿no? No necesito tanta cosa. Pero pues obviamente forma parte de un hábito diferente al mío, ¿no? De todas estas cuestiones de etiqueta, de cómo con una tortilla, de cómo hay que utilizar los cubiertos, etcétera, 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 ¿no? Pues que yo no uso en mi vida cotidiana, ¿no? O sea, solamente ese tipo de gente que acude a estas cuestiones, que tiene relaciones sociales con gente de clase alta, pues a lo mejor, porque él mismo es de clase alta, pues entonces tendrá esto asumido como su propio hábitus, ¿no? Pero son estas diferencias que nos pueden parecer tan mínimas, las que nos construyen a nosotros como personas, que nos asumimos como personas que ocupan un cierto lugar en la estructura social, ¿no? Y no otro. Eh, por eso también lo que ya les mencionaba en la clase pasada, ¿no? O sea, Bourdieu entiende que nosotros estamos en nuestras relaciones sociales, buscamos a alguien que se nos parezca, no solo en términos de que el carácter o de lo que nos gusta, y es que a ella también le gusta esto, y entonces siento que estoy destinado a estar con ella nada más por eso, ¿no? O rollitos así. Este, sino en términos también de hábitos en el que nos desenvolvemos, ¿no? De los lugares a los que vamos, del tipo de restaurantes al que vamos, ¿no? De, de si nos gustan más ir por los taquitos a la esquina o ir al Vips de noche, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas esas cuestiones tratamos de encontrar a alguien con quien hagamos armonía, ¿no? De manera inconsciente. Y esa es la riqueza que tiene el término hábitus, ¿no? En Bourdieu. Bueno, compañera Renata, por favor. Sí, profe. Bueno, quería, bueno, en un principio y relacionado con la lectura, y retomando un poco lo que comentó Gaby sobre cómo, ah, cómo al entrevistar a las personas, a los franceses, ¿no? A los ciudadanos, a los agricultores o a pues a diferentes personas y preguntarles, ay, por un momento se me fue lo que les preguntaban, pero es algo así como, ¿qué opinaban este, sobre un acontecimiento político, ¿no? Entonces, en la lectura menciona que las respuestas estaban como extremadamente particularizadas y que pareciera que en vez de contestar como con un argumento, se quejaban, como que aprovechaban para contestar con una queja personal y que no tenía relación con lo que les preguntaban, ¿no?
y cómo Bourdieu lo relaciona, o sea, relaciona estas conductas de las personas con los efectos de interferencia y la tendencia a la autoexclusión, que es lo que comentó Gaby, la cual es causada por el sentimiento de impotencia y que la acción de formación, donde las organizaciones políticas o sindicales pues se esfuerzan por inculcar a las personas menos politizadas, pues la voluntad de tener un criterio propio y asimismo proporcionarles los medios para crearla. Bueno, esto es lo que quería comentar sobre la lectura. Y regresando a lo que comentaba Imanol, ¿no? Y después comentó usted sobre que entre más ambiguo es un discurso, cómo abarca más, pues como más sectores de la población. Yo siento que AMLO es demasiado ambiguo. O sea, es como si lo comparáramos con los otros candidatos de la elección presidencial, pues siento que fue el más ambiguo, porque, por ejemplo, Ricardo Anaya sí fue como que sí estaba muy marcada como su clase social, ¿no? Y quiénes iban a ser los favorecidos si se quedaba en la presidencia. Igual Mitt o el Bronco, bueno, yo por el Bronco ahí sí dije, no, o sea, este señor es súper autoritario y sería así como, qué miedo que esté en el poder, ¿no? Bueno, esa ya es una opinión mía, pero sí, o sea, y también lo he visto cuando entrevistan a AMLO en las mañaneras o periodistas así, pues yo creo que más que malintencionados, pues así mañosones, ¿no? Como creo que se llama Ricardo Ramos. Ay, no, creo que se apellida. Ah, no, Jorge Ramos, perdón. Y Loret de Mola, ¿no? Que como que son muy insistentes en preguntas para ver, pues, que caiga o que diga algo mal o ¿cuál es su opinión sobre no sé, sobre el aborto, sobre la homosexualidad, todo eso, y él no dice nada, o sea, contesta, pero no dice nada concreto, ¿no? Y pues sí, siento que es muy ambiguo y por eso, pues a la vez es muy popular, porque abarca y sabe, como que sabe capotearla muy bien y sabe cómo pues cómo hablar, ¿no? Y también sobre lo que comentó ah, de que un discurso no solo es lo que dices, porque por ejemplo, AMLO como que lo refleja muy bien, o sea, cuando habla, no, no, siento que es muy neutral en su forma en la que habla, no es, como que no tiene un favoritismo hacia una clase social, bueno, sí, hacia las clases sociales vulnerables, ¿no? Él siempre dice que va a apoyar a los pobres y que primero los pobres y todo eso, ¿no? Pero, pues sí, o sea, solo comentar esto de AMLO y que siento que él como que representa muy bien todo el discurso político, no solo en decirlo, sino en cómo lo expresa y todo, ¿no? Y pues sí, solo eso, porque creo que sobre lo del hábitus y lo que mencionaba Fernando, pues ya como comentario adicional, pues sí, yo siento que como que, al menos yo sí me he preguntado cosas, ¿no? Como, ¿por qué nos complicamos tanto la vida en, pues en hacer cosas como, por ejemplo, ir a una fiesta o como
por ejemplo, hasta en exponer, ¿no? Aquí en la escuela, o yo qué sé, o sea, como que nos complicamos mucho las cosas en que, ay, me voy a poner esto porque me van a ver diferente, o porque voy a usar estas palabras para, pues, no sé, como que verme más así, más, pues, más fregona, ¿no? Yo qué sé, algo así. Entonces sí digo, ¿por qué complicarnos tanto? Y pues ya, yo sí me he preguntado cosas así como de, yo no sería capaz, bueno, o sea, y creo que de inventar un celular, ¿no? O sea, o cosas así como, o de que como bien dijo usted, van de generaciones, no, o sea, que es como el trabajo de muchas generaciones y que ya no le tomamos la importancia. Pero bueno, solo eso. Gracias. Gracias. Ah, sí, o sea, porque sin darnos cuenta, y creo que es precisamente mucho lo que pelean ciertos grupos sociales, ¿no? O sea, sin darnos cuenta naturalizamos ciertas cosas, sin preguntarnos por qué, y las hacemos simplemente, ¿no? Como lo que les comentaba de cuando estuve ahí en Roma y entré a un baño y resultaba que el baño era mixto y yo me había espantado porque había una chica ahí en el baño, ¿no? Pues claro, porque yo traigo un hábitus, ¿no? Particular, una forma específica de entender cómo funciona un baño, ¿no? Eh, y entonces hay un choque aquí de hábitos, ¿no? Diferente en esa experiencia, ¿no? Que yo tuve. Pero es porque no nos preguntamos ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, o casi nunca nos las preguntamos, ¿no? O sea, ¿por qué hay baño de hombres y por qué hay baño de mujeres? ¿Por qué no baño mixto, ¿no? Quizá las respuestas podrían ser variadas. La compañera Andrea Ramírez, la respuesta es IUG. Bueno, podría haber otro tipo de respuestas, ¿no? Quizá habrá algunos que apoyen, ¿no? Y que digan, no, sí, que haya baños mixtos, ¿no? Claro, lo de los acosos en nuestra cultura, pues es una cuestión importante, ¿no? La mujer no puede estar ni siquiera en el metro, ¿no? Junto a los hombres. Entonces, pues mucho menos en el baño, ¿no? Pero tiene que ver también con esos hábitos diferentes, ¿no? Allá no, la mujer, aunque sufre otros, digamos, sufre el patriarcado de otras formas, quizá esta cosa no está tan patente, ¿no? En los espacios públicos. Eh, um, entonces, todo eso depende, ¿no? Del lugar donde nos encontremos y que entonces, en ese sentido, estamos marcados por un pasado que nos define sin que nosotros lo queramos, ¿no? Marx decía en este libro, ¿cómo se llama? En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, casi al principio del libro, dice que las generaciones están atadas a las generaciones muertas, ¿no? Las nuevas generaciones están atadas a las generaciones muertas. En este sentido, ¿no? De que siguen representando las mismas ideas de esas generaciones muertas, pues porque han heredado esas ideas. Eh, y digo, o sea, yo no estoy diciendo, no, pues ya que valga madres la tradición, andemos desnudos por la calle, que nos valga madres, sino más bien tratar de hacer como una crítica, ¿no? De, de cómo nos pensamos a nosotros mismos, ahora sí que de deconstruirnos, como ahora anda muy de moda esta cuestión de la deconstrucción, ¿no? De deconstruirnos y pensarnos desde otro punto de vista, ¿no? Am, pero bueno, el compañero Eric levantó de nuevo la mano. Sí, ya me surgió, bueno, una duda. Entonces, esta parte de lo que usted mencionaba bueno, en general, Fernando y los demás, sobre respecto al hábitus, que pues son estas disposiciones que nosotros tomamos y vamos, por ejemplo, bueno, o sea, bueno, actitudes que tomamos de otros individuos y las vamos reproduciendo, tiene que ver como
con lo que mencionaba Bourdieu al respecto del orden moral y que a veces pues estas cuestiones, bueno, algunos temas o algunas cuestiones para las altas burguesías como que no era debatible, ya que pues como afectaba su esfera de privilegios, podría caer, en su caso, como para defenderlo, podría caer en una cuestión de indignación moral porque está fuera de lo establecido. No sé, me surgió esa duda. Bueno, por ahí Bourdieu dice algo así como que, por ejemplo, en términos morales, desde el estudio que él hace, en términos morales, la clase alta es mucho más abierta a experimentar nuevas cosas en términos de sujetos de clase que las clases bajas, ¿no? Las clases bajas suelen ser mucho más conservadoras, no suelen estar abiertas a, a experimentar otras formas de vida, ¿no? Eh, y entonces, no sé, por ejemplo, por ahí, ves a la gente rica que luego son las que empiezan este tipo de modas del poliamor o o no sé, otras cuestiones, ¿no? Que empiezan como desde las clases altas y luego van como bajando, ¿no? A las clases más bajas. Ah, y en ese sentido, pues por eso dice Bourdieu que, por ejemplo, cuando a las clases bajas les toca construir o asumir una opinión política, dada su incapacidad que tienen para construir una propia, y dado que son muy cerradas en términos de sujetos de clase, por lo regular terminan siendo conservadores y defendiendo el status quo. Um, y en este sentido, o sea, lo que dice Bourdieu es las clases bajas al no poder constituir su propia opinión política, al no tener los instrumentos para hacerlo, eh, termina refugiándose en sujetos de clase, y sujetos de clase es conservador. No quieren cambiar su forma de vida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, están en contra del aborto, o están en contra de estas cuestiones del poliamor, o están en contra de, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí incluso Bourdieu da un dato muy interesante, que no digo que se aplique igual para ahora, pero creo que es muy interesante, que por ahí dice, ¿no? Que entre más abajo en la jerarquía social te encuentres, y si eres mujer y además tienes una edad avanzada, eres más propensa a ser conservadora, ¿no? Por toda esta cuestión que implica que en ese estudio que él hace, particular en Francia, no estoy generalizando para nadie de aquí ni nada, lo que él está diciendo es que entre más incapaz seas tú de construir tu propia opinión política, eres tú más conservador. Entonces, bueno, esos datos a mí me parecen muy, muy, muy interesantes. Ojalá hubiéramos tenido un Bourdieu aquí en México que hubiera hecho un estudio así como similar, ¿no? Eh, pero bueno, ustedes lo pueden hacer en algún momento de su vida académica, quizá, que hagan por ahí algún articulillo o algo así, ¿no? Estaría interesante. Eh, entonces, bueno, sí, son estas cuestiones las que van definiendo, ¿no? Y el orden moral del que habla Bourdieu casi siempre termina definiendo las opiniones de las clases más bajas, ¿no? Eh, um, ah, Perdón, es que me llegó un mail de que no me van a depositar la beca hoy, malditos. Bueno, este, bueno, ya hablamos bastante de esta cuestión del hábitus de clase y las opiniones políticas, ¿no? Esta cuestión de este apartado de la oferta y la demanda de opiniones a mí me parece muy interesante, ¿no? Que aquí es donde empieza a analizar los periódicos y si realmente el hecho de que alguien compre o no un periódico o lea o no un periódico, que ese hecho de ese hecho se puede deducir que alguien es de izquierda o es de derecha,
Y Cobal dice que no, ¿no? O sea, porque realmente lo que las personas buscan en un periódico no es necesariamente una opinión política, ¿no? O sea, lo que están demandando de ese periódico, a lo mejor lo que les interesa leer es la sección de deportes o la sección de espectáculos, ¿no? Quieren saber si Luis Miguel, si va a salir la nueva serie, la nueva temporada de Luis Miguel o no va a salir, ¿no? Que todos estamos esperando con ansias. 2021. O sea, no necesariamente les interesa a la hora del periódico la opinión política que tenga ese periódico. Y por tanto, entonces no se puede asumir estadísticamente que el hecho de que alguien lea, por ejemplo, el Universal, que sea de derechas. O que si lees La Jornada, eres de izquierda. Porque a lo mejor a ti lo que te interesa de La Jornada son otras cosas, que no son las cuestiones políticas que puede tener La Jornada en su interior, ¿no? O Proceso. O Reforma, ¿no? Que ahorita está con todo, con las derechas, ¿no? Entonces, eso es un poco esa crítica que hace Bourdieu acerca de querer deducir tan fácilmente la cuestión ideológica a partir de esto, ¿no? O sea, que es mucho más complejo, ¿no? Y entonces, no recuerdo si es exactamente en esta parte, donde empieza a hablar de que por ejemplo, también el hecho de que cierta gente vote por ciertos partidos no significa que opinen lo mismo en términos políticos, ¿no? Puede haber dos personas que voten por Morena y que sin embargo cuando se ponen a platicar se dan cuenta de que tienen ideas muy diferentes, ¿no? No sé si se les ha pasado, supongo que alguna vez han tenido una experiencia, no sé si ustedes votan en algún partido o tienen una preferencia ideológica y entonces se encuentran con alguien que no sé, que por alguna cuestión dicen, miren, ese cuate se ve que también es de los míos, ¿no? Y luego te pones a platicar y resulta que no, ¿no? Que no era tan así. Porque, como dice Bourdieu, o sea, el hecho de que tú votes por un partido político, y aquí me parece que menciona el Partido Comunista, ¿no? El hecho de que se vote por el Partido Comunista no quiere decir que estas personas sean exactamente iguales, o que tengan las mismas opiniones políticas, ¿no? Pueden votar por el Partido Comunista por cuestiones diferentes, ¿no? A lo mejor uno vota por el Partido Comunista porque, como al estilo del PRI, es que mi papá votaba por el Partido Comunista, pues ahora yo también, ¿no? Y a lo mejor otro votó por el Partido Comunista porque sí se leyó el qué hacer de Lenin y entonces se hizo comunista, ¿no? Entonces, esto lo que nos está diciendo aquí Bourdieu es que hace falta un análisis mucho más profundo cuando nosotros queremos pensar la opinión política de las personas, que simplemente, como luego se suele hacer, sacar estadísticas, ¿no? Y decir, tantos votan por el PRI. Y entonces eso quiere decir que en términos ideológicos todas esas personas están de acuerdo con el PRI, con la línea política del PRI. No necesariamente. Muchas de esas personas incluso ni siquiera saben lo que propuso el PRI, simplemente votan por el PRI porque pues, es por el que siempre han votado, ¿no? Entonces, aquí, independientemente de las cuestiones particulares que Bourdieu entresaca de su estudio, que es el caso de Francia, lo que nos está invitando es a hacer un análisis mucho más profundo de las propias estadísticas que pueden surgir en un estudio, ¿no? Bueno, ya hablamos un poco también de esta cuestión de la trayectoria, ¿no? De esta cuestión de lo particular y lo universal, ¿no? De cómo la trayectoria de vida también va definiendo las opiniones políticas, ¿no? Por ejemplo, en mi doctorado quiero plantear porque me interesa un poco la relación entre vida cotidiana y discurso político, como ya les había dicho. Y quiero ver si puedo hacer entrevistas, lo que se llama historia biográfica,
que son entrevistas como a mucha profundidad sobre la vida de la gente, ¿no? Y cómo ese propio desarrollo de sus experiencias privadas particulares tiene una relación con el discurso político que ellos apoyan, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ya hemos comentado también lo del lenguaje político, ¿no? Una cosa que me parece muy interesante que creo que habría que poner en duda, que dice Bourdieu, es esta cuestión de que la demanda nunca preexiste al discurso político o a la oferta del discurso político, ¿no? Es decir, que la demanda no existe sino hasta que es nombrada por un discurso político. Eh, um, por ejemplo, es que si a ti no te hubiera llegado nunca, ah, no sé, noticias de que hay un movimiento que es pro aborto, quizá a ti como mujer, quizá nunca te hubiera interesado movilizarte o hacer esa demanda explícitamente política, sino que hubo la necesidad de construir un discurso político para que entonces esa demanda se hiciera explícita, porque si no hubiera seguido siendo una demanda particular, como de que pues yo solita soy la que lo demando y nadie más, y entonces pues yo me friego porque pues ni modo, no me queda de otra, ¿no? Que tener este hijo que no deseo y que no quiero. Digo que habría que ponerlo en cuestión porque no estoy seguro, ¿no? Pero quizás que las demandas están ahí presentes, sin embargo, no se ha construido un antagonista político en términos de a quién se le va a señalar como quien está impidiendo que mi identidad sea completa. En términos de que soy un trabajador, o en términos de que soy mujer, o en términos de que soy esto o aquello, ¿no? No sé, bueno, a mí me surge esa duda, pero no estoy tan seguro, ¿no? Habría que analizarla más. Y bueno, creo que en términos generales ya hemos dicho bastante, ¿no? Sobre Bourdieu. Creo que nos permite tener acceso a digamos, a ciertos conceptos como el hábitus, o como los modos de producción de la opinión, o como los distintos tipos de cultura, de acumulación cultural que pueden existir, ¿no? De capitales que pueden existir, que nos permiten profundizar en otras cuestiones que creo que Almon y Verba pasaban de lado, ¿no? Eh, ese es realmente, o ese era el propósito de que ustedes leyeran este texto, ¿no? O sea, no tanto que se fijaran en los datos que Bourdieu da, porque son datos viejos y son datos de Francia, sino de cómo él se fija en ciertas cuestiones y cómo construye ciertos conceptos para darle explicación a ciertas realidades políticas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de los modos de producción de la opinión, me parece que puede ser trasladable a distintos ámbitos, ¿no? Es como lo que veíamos con Giovanni Sartori, pueden ser perdón, pueden ser conceptos que pueden viajar, ¿no? También el de hábitus, ¿no? O el concepto de capital cultural, o el de capital social, o el de capital económico, ¿no? Todos esos son conceptos que nos pueden servir en en distintos ámbitos culturales, en distintos análisis de distintos países, ¿no? Y eso es lo que me parece más importante de la lectura de Bourdieu, ¿no? Era con lo que yo quería que se quedaran. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún otro comentario, algo que quiera expresar al respecto de la lectura de Bourdieu. O si no, algún chisme o un cuento que nos quieran contar. Bueno,
espero que los que las y los que les toca exponer la próxima clase, pues estén listos. Y cualquier cosa, pues avísenme. Déjenme ver a quién les tocaba, que no me acuerdo. Listas de exposiciones. A ver, la próxima clase le toca... Profe, Eu. yo tengo una duda. Es Ajá. que entré un poquito tarde a la clase y ya no escuché bien lo del trabajo para el 7 de enero. Bueno, no sé si se lo teníamos que enviar por correo. Es el... Sí, por correo. Sí, porque ok. sí, no, ¿cómo lo hacemos para que nos veamos en físico, para que me lo entreguen en físico? Sí. Pues ahorita está cañón, ¿no? Entonces sí, Ok. por correo, por favor. Igual, bueno, mi equipo es el que va a exponer la siguiente clase. Vale. Eres Alcántara López. Sí, Sí, te en toca Reino Reino Unido. Vale. Sí, Con gracias. no, gracias a ti. Y con la compañera Alfaro Camacho, Jessica y Alba Sánchez Hilary. Y luego le toca Alemania, Ávila Barrios Said Israel, Benítez Álvarez Pamela, Blanqueta Aguilar Samuel. Y luego a Italia, a nuestra compañera Castillo García Magali, que ahora no participó, se me hizo muy raro. El compañero Cerón Baltasar, Josué, y Falcón López Víctor Alonso. Bueno, ok. Entonces, pues ya quedamos, ¿no? Con ese asunto de las expos y de los trabajos, ¿no? Entonces, el trabajo se entrega el 7 de enero. De todos modos, se los voy a poner en el grupo, el Classroom, para que todos estén enterados, aquellos que no hayan venido aquí. Sí pueden escoger otro, si quieren escoger otro país para hacer el ensayo, lo pueden hacer. Digo, es más chamba, pero si les gusta mucho chambear, pues háganlo. Y ya, pues aquí le dejamos entonces para que descansen un ratillo, se desestresen y se estiren. Vayan y besen a sus perros o a sus gatitos, o lo que quieren hacer. ¿Sale? Bueno, o a su novio, o su novia, si es que vive con ustedes. Qué suertudos. Bueno, nos vemos, cuídense, les mando besos, saludos, y todo. Va, cuídense, bye bye. Luego, profe, gracias. No, de qué. Hasta luego, Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Profe.